Ahí estamos. Y Excelente, ahí voy, Karen. Te Maximiliano, Nelly. paso el, el hospedador. Vamos. Ahí está. Buenísimo, acá estoy. Ahí abro el Power. Y lo Buenas comparto. tardes, chicos. Bienvenidos a la clase número 3. Habíamos terminado medio raro la clase número 2 con unos inconvenientes técnicos. Sí, Esperemos ahora que hoy salga todo bien. crucemos los dedos. Igual vamos a hacer Bueno, un ahí repasito. estoy. ¿Ven todo bien? Yo veo Perfecto, bárbaro, Karen. ¿no? Acá. Perfecto, me quedo acá en silencio entonces. Vale. Bueno, Fran, chicos. te doy el mando. Vale. Buenas tardes, chicos, a todos. Espero que estén muy bien. Vamos a continuar clase 3. Vamos a hacer un breve repaso de lo que fue la primera y un cierre de lo que fue la segunda, que quedó ahí un tanto inconcluso. Recordemos que en la primera etapa que vimos, la de adaptación, lo que buscábamos básicamente era poner todo en condiciones para arrancar una preparación de forma óptima, ¿sí? No siempre se dan las condiciones de poder tener esta etapa. A veces uno la tiene que pasar medio de largo porque directamente los tiempos de una preparación no siempre ayudan, ¿sí? Pero siempre recuerden que es muy importante hacer una adaptación, sobre todo física para evitar lesiones, pero también mental, ¿sí? En una segunda etapa, ya entrando en la primera etapa de volumen, la etapa de carga, lo que buscamos básicamente es generar una ganancia de fuerza y equilibrar todo aquello que reconocimos en la primera etapa que hay que acomodar, ¿sí? Los puntos débiles. El microciclo de carga, recuerden que se divide el mesociclo, perdón, de carga se divide en 2 microciclos, y en el segundo microciclo ya apuntamos a las fallas o puntos débiles, ¿sí? A trabajar, ya habiendo reconocido este. Recuerden que el microciclo de carga es el único que se puede repetir de forma continua todo el tiempo que sea necesario, que nosotros reconozcamos que necesitamos para las mejoras, ¿sí? Pero siempre alternando entre estos 2 microciclos. Es importante porque es una etapa muy adaptativa, si no generamos muchas mesetas, ¿sí? Bien. Ahora se viene la tercera etapa, el tercer mesociclo, que es el microciclo de choque. Pasamos la diapositiva. En este microciclo de choque, para mí, puntualmente, es el más intenso desde lo físico. Recuerden que la fuerza, como siempre digo y repito, y lo voy a machacar para que les quede claro, es una capacidad neuromuscular, con lo cual genera no solo estrés físico y demanda de energía física, sino también mucha carga mental, ¿sí? Bueno, esta etapa es la que más cambio físico genera, porque es la de mayor impacto a nivel de entrenamiento. Después vendrá la puesta a punto, que es más mental, ¿sí? Después lo veremos. Pero para que tengan en cuenta esto, cómo ustedes o sus alumnos se van a ir sintiendo. Esto es importante a nivel evaluativo, ¿sí? Y como hablábamos, volviendo para atrás en la primera clase, si no evaluamos, no sabemos si esto está funcionando o no, ¿sí? Así que hay que tener en cuenta que esta es la etapa donde se genera cansancio físico. En esta etapa, tanto nosotros, nuestros alumnos debemos estar cansados físicamente, ¿sí? Porque es lo que nos va a preparar para la puesta a punto. En esta clase lo que vamos a buscar hoy es reconocer las características de este mesociclo, ¿sí? El de choque, interpretar las correctas dosificaciones de carga. Fíjense esto es lo que hablábamos, ¿sí? Acá es muy importante el saber aplicar, cuándo aplicar las cargas, porque la fatiga es muy grande. Reconocer sistemas de entrenamiento como el rest pause, que lo vamos a trabajar en esta etapa, y reconocer qué son las series de aproximación. Esto también, acá ya venimos de una etapa de carga, con lo cual trabajamos con grandes volúmenes de peso de entrenamiento, con lo cual nuestras articulaciones ya vienen sufriendo cierto estrés, y recuerden que en el mundo del entrenamiento natural hay un montón de condiciones hormonales, sobre todo, que demandan de tiempo, ¿sí? Que por ahí de otra manera, con la utilización de suplementación química, no se respeta tanto, porque precisamente la suplementación química acelera estos procesos. Por eso también vienen las lesiones articulares muy típicas
por el apurarse o acelerar tiempos que nuestro organismo necesita y bueno, no se pueden apurar, ¿sí? Entonces, hay que saber reconocer eso, que por más que no lo sentamos en el momento, eso está pasando, ¿sí? Entonces, es importante reconocer estas cuestiones, hay que saber qué está pasando en el organismo sin verlo. Seguimos. Bien, en esta primera parte de la clase vamos a hablar de lo que es la planificación. Dentro de planificación, lo que es precisamente este mesociclo. ¿En qué consiste el mesociclo de Choate? Se caracteriza por una alta intensidad y volumen en las tareas programadas. Alta intensidad no solo desde la carga, recuerden, factores de intensidad, repeticiones, series, carga, tiempo de descanso, tiempo de ejecución, todos estos factores se alteran y me elevan la intensidad. Bueno, en el microciclo de carga, la intensidad la genera la carga. Yo busco ganancia de fuerza a través de los kilos que muevo. Acá la intensidad la vamos a buscar desde otros factores, como vamos a ver después otros métodos. Pero acá es muy, muy alta la intensidad de entrenamiento, ¿sí? Y a su vez el volumen, o sea, se entrena muy intenso y mucho tiempo. Rompe la línea de trabajo para crear un desequilibrio y obligar al cuerpo a readaptarse, creando una mejora gracias a la supercompensación, lo que vimos en la clase anterior, principio de Hans Selye. Suelen incrementarse las sesiones de entrenamiento y aparecen incluso los doble turnos. ¿Por qué aparecen los doble turnos o por qué se utilizan? Yo los utilizo mucho, porque precisamente el volumen de entrenamiento es tan grande que es muy difícil poder sostener la cabeza durante 2 horas a esa intensidad. Y como acá lo que buscamos es mejorar no solamente el todo, sino a su vez los puntos débiles, darle mayor prioridad todavía, después vamos a ver el gráfico, cómo se llena de estímulos constantes, es importante por ahí separarlos, ¿sí? Sobre todo para tener el foco en cada sesión de manera óptima, ¿sí? Seguimos. Bien. Esto con lo que tiene que ver con el mesociclo en sí mismo, ¿sí? Ahora vamos a hablar de entrenamiento, que es lo que vamos a utilizar o cómo vamos a enfatizar el entrenamiento en esta etapa. Esta etapa se caracteriza mucho por trabajar series de aproximación. Primero vamos a hablar de qué y después vamos a ver por qué es importante trabajar de esta manera. Serie de aproximación se denominan a todas aquellas series previas a una serie efectiva, o sea, a la serie al fallo. Hay que trabajar al fallo, como hemos visto los que vieron el seminario de hipertrofia, bueno, obviamente estamos trabajando hipertrofia al máximo, ¿no? Pero no siempre. Al fallo se llega en un momento, no hay que intentar mantener siempre el estrés al fallo, pues es un estrés muy grande, un estrés orgánico y mental muy grande, y acá ya venimos de varias semanas a esta intensidad, ¿sí? Entonces, es muy importante, y como figura en la imagen, que es lo que quiero representar también, es muy importante el acompañamiento, ¿sí? Porque acá las fallas mentales están a la orden del día, ¿sí? Estas series de aproximación van preparando al organismo y anatomía a entrenar para llegar al momento óptimo de entrenamiento en condiciones físicas y mentales, como hablábamos, para rendir al máximo sin sufrir consecuencias o peligrar lesiones. Como la palabra lo dice, se aproximan al máximo rendimiento en cada serie, pero no llegan al fallo. Nosotros tenemos que llegar al fallo en la última serie de cada ejercicio, ¿sí? Los tenemos que ir preparando. El objetivo, como decíamos, es preparar, calentar, concentrar, no fatigar. No se cuenta como trabajo estas series de aproximación, luego de esto recién viene el trabajo. Esto se utiliza mucho, por ejemplo, en ejercicios poliarticulares, ¿sí? Donde tenés que movilizar no solamente el músculo a trabajar, sino que el organismo completo, por ejemplo, sentadilla, banco plano, todos esos ejercicios poliarticulares que demandan una intensidad mucho mayor y no están localizadas, ¿sí? Entonces acá tenemos que ir acercándonos de a poco hasta el 100%. Y ahí comienza la serie efectiva. Por eso hay que saber reconocer eso. Cuando uno dice 4 series, por ejemplo, de 6 repeticiones, pero la que es el fallo es la última, las primeras 3 fueron de aproximación, vamos subiendo las cargas, la intensidad te la va marcando las repeticiones, 6 en este caso,
pero la intensidad recién aparece de forma efectiva en la última. Seguimos. Hay un par de preguntas por ahí, ¿no? Bueno, se supone que luego de 2 o 3 series... Perdón, Fran, te las leo, así no se, te las leo. Dale. Las preguntas. Dice, ¿qué carga se usa en la serie de aproximación? ¿Al 50%? Bueno, ahí vamos justo por eso. Bien. Ahí justo, mirá, viene la respuesta para eso. Antes de esto, pensemos en serie de aproximación, no como en algo que estoy jugando, ¿sí? O sea, ya la intensidad yo la voy marcando desde otro lado. Por ejemplo, ya vimos factores de intensidad. Las series de aproximación son las más controladas. Si yo voy a laburar con una carga menor a mi óptima serie en la cantidad de repeticiones que tengo que hacer, no quiere decir que las hago hablando, ¿sí? La concentro mucho más porque yo lo que quiero preparar es para trabajar al 100% realmente un músculo que viene siendo fatigado ya hace semanas o tal vez meses, ¿sí? Entonces, ¿por qué se trabaja de esta manera en esta etapa? Porque ya el estrés mental es muy grande. Me va a llevar un rato largo entrar en foco de entrenamiento, ¿sí? Y como vamos a laburar, como van a ver después, en intensidades de mucha acidez, como es un respaus, por ejemplo, superacidosis, tengo que tener la cabeza puesta para ese rato que va a ser corto pero intenso, ¿sí? Por eso vuelvo a lo de antes también, que en este caso los doble turnos vienen bien para generar una mejora en el foco, ¿sí? Bueno, vamos con lo que decíamos de la aproximación. Se supone que luego de 2 o 3 series de aproximación ya estamos en condiciones de rendir a nuestro 100%. Esto es lo que hacen muchas veces, se habrán visto competencias, por ejemplo, de levantamiento olímpico, que a veces van a ver que tienen algún competidor que les figura en su récord, no sé, que levanta 120 kilos. Y como en la competición de levantamiento tenés 3 intentos, no se lanza con 120 en la primera levantada, en el primer arranque, sino como que va subiendo su foco, ¿sí? Por ahí arranca con 80, lo levanta bien, por ahí sigue con 100, y recién en el último intento busca su máximo. Porque es una cuestión mental, ¿sí? Hay que estar preparado realmente para rendir a eso. Ni hablar acá, que como les digo, venimos estresados ya hace tiempo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si debemos ejecutar 4 series de 6 repeticiones en banco plano con 100 kilos, no hacemos desde la primera serie 6 repeticiones con 100, sino que debemos aproximar de una vez aproximado a la carga determinada. Se comienza con el ejercicio efectivo. 6 series con 60 kilos, 6 repeticiones, perdón, con 60 kilos, 6 con 80, y en la cuarta serie 6. De ahí empezamos con 6 repeticiones, perdón, al 100. Vamos de nuevo, hacemos una serie de aproximación con 60, una con 80, y ahí arrancamos las 6 series con 100, ¿sí? Entonces, las series efectivas son esas últimas, las anteriores no se cuentan, son de aproximación. Pero es muy importante ir acostumbrando, no solo la articulación, sino una cuestión mental, ¿sí? Porque si yo de arranque, insisto, venimos con fatiga, venimos con mucho tiempo de entrenamiento, yo ya voy, me meto abajo de la barra, sabiendo que desde que empiezo ahora voy a estar sufriendo hasta que me voy, sin duda las primeras series voy a estar regalando un poco, o no voy a estar llegando a mis 100 desde el arranque, ¿sí? Entonces esto es como un calentamiento, no solo físico, sino mental y de seguridad, ¿sí? Estamos laburando muy al límite en esta etapa. Por eso también lo de trabajar con compañía, con acompañamiento es importante. Como decíamos, se utilizan al comenzar una rutina, y una vez acondicionado ya no es necesario hacer estas series de aproximación, ¿sí? Bien, seguimos. Sobre todo ejercicios poliarticulares, acuérdense, sentadilla, todo este tema. Bueno, rest pause. No sé si lo que están acá... Perdón, queda una pregunta, Fran. Quedó una pregunta que Ale pregunta si es lo mismo la serie aproximada que el RIR. Si querés explicar que no, que existe una diferencia en lo que es una cosa y la otra. Sí, como me decía, no escuchó muy bien. Que la pregunta de Alejandro ¿es lo mismo la serie aproximada que el RIR? Son dos cosas diferentes. Claro, no. La serie de aproximación muchas veces no se lo toma como parte de un método de entrenamiento. Es una etapa, es un método preparativo,
¿sí? Eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora vamos a ver también unas diferencias acá similares en el rest pause. Porque ¿cuál es la cuestión? Uno no utiliza un método de aproximación para generar estrés, generar una adaptación, generar un cambio. Lo estás preparando para lo que se viene después. ¿Se entiende? Por ejemplo, yo ahora que estoy en una etapa de mantenimiento, no trabajo todo al fallo. Utilizo el método de aproximación para llegar a una sola serie al fallo. Me preparo para probar esa única serie al fallo y no perder fuerza. Pero esas repeticiones que hice antes no es parte del entrenamiento, porque no me genera ninguna adaptación. O sea, no es un método, es una forma de prepararte para aplicar un método. Por eso se utiliza en el primer ejercicio y después ya no es necesario, ¿sí? Después viene todo esto después. Pero no forma parte de un método de entrenamiento. Es una manera de llegar, de aproximarnos a nuestro 100. Es preparatorio. Eso ténganlo en cuenta. Cuando alguien dice... Sí. Avanza, perdón. Eso, cuando alguien te dice, no, hice 4 series y le fui subiendo, entonces no hiciste 4 series, hiciste la última. Las primeras 3 fueron de aproximación, ¿sí? Bien. Ahora sí, Nelly pregunta, ¿cómo se establece cuál es el peso final para el trabajo al 100? Bien. Primero que ya venimos en una etapa donde nosotros testeamos, donde nosotros fuimos viendo nuestra ganancia de fuerza. Así acá se supone que en esta etapa ya sabemos con cuánto peso hacemos tantas repeticiones. Lo que en general no podemos es mantener esa intensidad durante tanto tiempo. Venimos de una etapa donde veníamos ganando fuerza. Bueno, en esta etapa tenemos que tratar de mantenerla o complicarla sobre esa misma fuerza. ¿Me explico? Esta etapa no vamos a ganar fuerza, no le vamos a poner más kilos de lo que veníamos tirando. Lo que vamos a hacer es con esos kilos trabajar más intenso, ¿sí? Entonces, para esto ya en la etapa de carga ya tuvimos que haber reconocido todos nuestros pesos máximos, en todos los ejercicios incluso. Ya deberíamos tener reconocido eso, ¿sí? Acá ya estamos lejos, ya no trabajamos más con RM, ni ningún tipo de test. Ya lo tenemos que reconocer. Ya acá tenemos que saber cuántas repeticiones tiramos, con cuántos kilos en sentadilla, con cuánto en banco plano o con cuánto en polea. Ya lo tenemos que reconocer, ¿sí? Venimos de la etapa de carga. Bien, seguimos entonces. Rest pause. Este es un método, no sé si lo probaron alguno, pero extenuante al máximo. Se utiliza mucho en cuanto a activación metabólica y en cuanto a activación hormonal. Cuando estás en una meseta de fuerza o mental, lo que sea, este método te dispara porque como no genera un incremento de cargas, o sea que no apunta a lo lesivo desde lo articular, sí genera un estrés muscular tremendo, ¿sí? De hecho, hasta se puede llegar a trabajar con un poco menos del 100% de la carga, y al ser repetitivo genera un estrés muy, muy grande. Este es un fraccionamiento de una serie en varias miniseries, con un breve descanso y que nos ayuda a llegar más allá del fallo. Por eso, muy mental, ¿sí? Hay que estar muy preparado para esta etapa. Se suele utilizar en entrenamientos con cargas altas, moderadas. Fíjense, no son maximales, ¿sí? Son altas, moderadas. Un ejemplo de un rest pause sería el siguiente. Realizamos una serie al fallo con una carga de un 75%. Fíjense que no estamos trabajando en el umbral de la hipertrofia, ¿sí? No estamos ni en el 80% ni por arriba, estamos en un 75%. ¿Por qué es esto? Porque nosotros el ejercicio que ejecutemos lo tenemos que manejar con buena técnica. Fundamental en todas las etapas, pero en esta más todavía, ¿sí? No nos importa empujar por empujar, sino hay que ser bien técnico, lo cual, trabajar sobre fatiga y ser técnico es muy difícil, ¿sí? Como decíamos, trabajamos el 75%, que eso nos va a permitir tirar aproximadamente 8 o 10 repeticiones. A continuación, haremos un descanso corto de 10 o 20 segundos y realizamos todas las repeticiones posibles hasta llegar al fallo. Se puede realizar varias veces en la misma serie. Esa forma, o ese es el principio del rest pause. Después vamos a ver que hay distintas maneras de aplicarlo, pero el principio es ese. Genero una pausa,
y vuelvo a ejecutar. O sea, llegué al fallo, descanso y lo estiro un poco más. Ese es el principio, después lo podemos manejar de distintas maneras. Pero el sentido del rest pause es ese, llegar al límite y un poco más. Seguimos. Tipos de rest pause. Estos son muy aplicables con máquinas, ¿sí? Y más recomendables. Con ejercicios de peso libre es bastante complejo porque aparte peligramos tema de perder la coordinación, ¿sí? Y las lesiones. Así que en general se utiliza, o recomiendo, trabajarlo con máquinas. Ya la etapa, recuerden que la etapa de fuerza, la de carga, ahí sí prevalecía mucho el trabajo con barras o mancuernas, ¿sí? Acá la Smith, por ejemplo, es muy utilizable, o las máquinas como la Hack, la prensa, van muy bien, porque te permiten exprimir el músculo al máximo y proteger bastante la técnica. Bien, tipos de rest pause. Hay varios protocolos que se pueden usar en el entrenamiento. Primer ejemplo de rest pause, 20-20. Aquí realizamos una cantidad de repeticiones preindicadas como por ejemplo 8 al fallo. O sea, yo ya tengo que saber que esa carga me va a permitir hacer 8 al límite. Llego justo a 8, no 10 ni 2, 8. Hasta ahí puedo llegar. Tampoco mucho menos, ¿sí? Porque si no estamos excediendo el 75% que hablábamos antes. Descansamos 20 segundos y hacemos todas las repeticiones posibles, como pusimos en el primer ejemplo. Descansamos 20 segundos más y volvemos a realizar todas las repeticiones posibles. O sea, acá no tenemos un límite de repeticiones, con lo cual, al ir corriendo serie a serie, es posible que las repeticiones cada vez sean menos. Ese no es el límite en este caso, ¿sí? En este ejemplo. Acá lo que importa es meter 2 pausas y continuar, ¿sí? Ese es el primer protocolo que se puede utilizar. 2 pausas de 20 y seguimos, sin importar la cantidad de repeticiones. Avanzamos. En el segundo ejemplo, son 20 rest pause. Esta es la manera más invasiva de todas. Esta duele, quema, todo junto, ¿sí? Es muy importante en este caso, yo los recomiendo un montón, siempre entrenar con alguien si es posible, ya sea un profe que nos guíe o un compañero, porque a veces te perdés, ¿sí? Genera tanto estrés que a veces te perdés. Entonces, para mantener el foco concentrado en lo que estás haciendo, siempre está bueno que otro te vaya acompañando o te vaya recordando por dónde vas, ¿sí? Porque suele pasar. Yo lo veo con mis alumnos, de hecho es una manera de medir el grado de estrés en la mirada, ¿sí? Tan al límite que se empiezan a perder un poco. Entonces, es importante esto. Hola del cuadernito, de ir anotando, ¿sí? Es fundamental. Bueno, esta, como decía, es la más invasiva. Acá se puede utilizar sentadillas, como les decía antes, recomiendo la Smith o la Hack, donde, por ejemplo, el impacto del sistema nervioso es tremendo, ¿sí? Es muy alto. Con una carga del 65 al 70, fíjense que va bajando, ¿sí? El volumen de carga, de peso. Realizamos entre 8 y 10 repeticiones y sin descargar la barra, simplemente haciendo un par de descansos cortos, intentamos llegar hasta las 20 repeticiones. O sea, acá el límite son las cantidades de repeticiones. Entonces, si tenés que parar 2, 3, 4, 5 veces para llegar a las 20 repeticiones, lo haces, pero ya tenés un límite. En el ejemplo anterior, el límite eran las pausas, con lo cual si hacías menos repeticiones, no pasa nada, entonces acá vas aumentando cada vez más la intensidad porque te obliga a cumplir una cantidad de repeticiones, ¿sí? Por ahí en la primera serie haces 10 y 10, en la segunda vas a hacer 8, 4 y de nuevo 4 y así sucesivamente, pero bueno, acá tenés un límite al que hay que llegar, ¿sí? Con lo cual mentalmente es muy heavy porque bueno, venimos acostumbrados de una etapa de carga donde hacíamos 6, 8, 10 repeticiones. Acá ya empezamos a tener series muy altas. Avanzamos. Y el tercer ejemplo, el dog crab, con una carga entre el 75 y 80, subimos los pesos, realizamos todas las repeticiones que salgan al fallo, ¿sí? Y con descansos breves, dejando la barra, en los soportes vamos a intentar llegar hasta 15 repeticiones. Entonces, acá la intensidad se la vuelve a dar la carga.
En el otro, la intensidad se la daban las repeticiones, ¿sí? Esta es la diferencia entre uno y otro. Acá aumentamos la carga, podemos hacer pausas, bajamos la cantidad de repeticiones, pero siempre con un descanso, entre comillas, mayor que el anterior, ¿sí? Acá descargamos la barra en el soporte o el elemento que tengamos, por eso les decía antes también, ayudan mucho las máquinas, ¿sí? Para no tener una tensión constante en el agarre del elemento. Pero acá subimos las cargas, ¿sí? ¿En qué va a variar qué método utilice yo o no? Acá deberían estar preguntándose la mayoría. No sé si me van a poder contestar rápido, por las dudas se lo contesto yo. Deberían estar preguntándose ustedes cuál me sirve más a mí. Básicamente en mi capacidad de recuperación. Volvemos a lo que hablamos siempre, principios de la hipertrofia dependiendo del somatotipo. Básicamente, una persona fuerte, un endomorfo, por ejemplo, una intensidad de 20 repeticiones no te la va a soportar nunca, ¿sí? Si sos más tirando al ectomorfismo, que tu resistencia prevalece por sobre la fuerza, vas a tener que trabajar con intensidades de carga menor, pero aumentar la intensidad a través de las repeticiones, ¿sí? Eso siempre van a ser como los extremos que yo tengo que tomar y qué estilo de trabajo voy a elegir, dependiendo básicamente del tipo de persona que tengas enfrente. Si es más resistente o si es más fuerte. Porque, insisto, un endomorfo con 20 repeticiones, trabajando un 60%, no va a sentir la intensidad por el peso. Se va a agotar porque no está preparado para eso, no tiene una buena capacidad aeróbica como para soportar tantas series intensas. Pero no va a llegar al estrés muscular que se necesita, principio de la hipertrofia, recuerden, estrés metabólico, sino que se va a cansar más a nivel aeróbico o cardiovascular. En cambio, un endomorfo, más fibras lentas, va a necesitar intensidades mayores a través de las repeticiones y no tanto a través de las cargas. Vuelvo al principio, recuerden que venimos de una etapa de carga, con lo cual las articulaciones y el estrés estructural es muy alto, ¿sí? Entonces hay que estar atento a eso. Espero que haya quedado claro esto de cómo elegir un método y otro. Cualquier cosa me preguntan, ¿sí? Seguimos. Bien. Clase 2 del día. Acá vamos a comprender un poquito, bueno, entrar en lo que es el mesociclo, ¿sí? Propiamente de lo que estamos hablando, de la etapa de choque. Vamos a hablar de entrenamiento en base a esto y, bueno, como vimos recién, cómo aplicamos estos sistemas de agotamiento, ¿sí? Seguimos. Bien. Mesociclo de choque. Como les decía al principio, el más intenso desde lo físico, ¿sí? Acá van a terminar de estar recuperándose del pecho y ya les va a tocar volver a hacer pecho. Van a estar terminando de recuperarse de las piernas, ni hablar, y ya van a tener que volver a hacer piernas. Es muy estresante a nivel muscular. Por eso es un mesociclo que lleva aproximadamente 4 a 6 semanas, no mucho más, y no se puede volver a repetir, ¿sí? Si llegué acá, tengo que empalmar con el siguiente ciclo, o si veo que me falta todavía, vuelvo al mesociclo de carga y vuelvo a recuperar la fuerza, ¿sí? Pero este no se recomienda sostenerlo mucho en el tiempo por el estrés y la fatiga mental que genera. Y ese estrés mental impacta en liberación de hormonas catabólicas, así como el cortisol, por ejemplo, con lo cual para el anabolismo no nos sirve para nada, ¿sí? Así que acá, si en todas las etapas hay que tratar de tener un descanso óptimo, en esta hay que intensificarlo a fondo. Yo cuando estoy en preparación, o cuando estaba en preparación, esta etapa solía hacerla para disfrutarla, entre comillas, en vacaciones, ¿sí? A mí me gusta entrenar en vacaciones, así que si podía hacerlo, trataba de hacerlo en esa etapa. Bien, mesociclo de choque, entonces, acá en cuanto al entrenamiento, se divide en 2 pequeños microciclos de 4 a 6 semanas, como les decía antes, no mucho más, porque las intensidades son muy altas, ¿sí? Muy, muy altas. Con lo cual pueden ser tranquilamente 2 microciclos de 3 semanas o 4 y 2, para mantener la intensidad sin pasarnos de ese volumen, ¿sí?
El total, Ale, el total. El microciclo se divide en 2 que duren 4 a 6 semanas. Por eso te digo, pueden ser 4 y 2 o pueden ser 3 y 3, ¿sí? Pero no mucho más que eso, 1 mes y medio. 2 con toda la furia, no más que eso. Es muy difícil de sostener desde lo mental esta etapa, ¿sí? De lo físico, perdón, muy fatigante. Ya cuando te toca las últimas semanas es como que, bueno, basta, ¿viste? Ya estamos. Bien, objetivo principal acá, ganar dureza muscular y forma física. Acá hay que corregir mucho los detalles. Por eso el tema de los doble turnos. Acá no hay que empujar por empujar, sino hay que empujar y en detalle, ¿sí? Avanzamos. Recuerden que esta es la etapa ya previa a lo que va a ser una etapa de definición. Así que acá ya la forma física tiene que ir tomando otro tono, ¿sí? Acá el músculo ya no solamente creció, sino que se tiene que empezar a poner duro y con detalles, ¿sí? Bien, microciclo 1, la primera mitad del mesociclo de choque. En esta parte el objetivo es buscar dureza muscular. El músculo no solo tiene que estar grande, sino que tiene que estar duro. Y poner ese volumen que logramos en el microciclo de carga con un mejor tono muscular. Acá nos vamos a dar cuenta mucho también sobre todo en la gente que, la famosa calidad muscular, ¿sí? En la gente que ya entrena hace mucho, esta etapa resaltan demasiado los resultados. En algún chico o alguien que lleva poco tiempo de entrenamiento, se ve un cambio físico, pero no es tan grande, ¿sí? Porque acá los detalles musculares afloran un montón. Asimismo, los puntos débiles también afloran un montón, porque si tuviste puntos débiles que no ganaron mucha fuerza en el mesociclo de carga, acá cuesta sostener la intensidad si no generaste precisamente una buena etapa de fuerza, ¿sí? De carga. Bien, avanzamos. Primera etapa del microciclo de choque. Acá los métodos de entrenamiento que utilizamos siguen siendo las prácticas partidas, las super series como vimos en la etapa anterior, pero también agregamos los rest pause, ¿sí? Básicamente, si uno lo tiene que ver desde afuera, acá vas a sudar como loco, porque la intensidad es muy alta, insisto, no desde la carga solamente, sino desde la intensidad de entrenamiento. Y ahora acá empieza a jugar otro factor de intensidad que es el tiempo de descanso. Y después vamos a entender el por qué tan mala onda esta etapa, ¿no? Ahora después lo vamos a ver bien. La frecuencia de entrenamiento acá es de 6 veces por semana, que se puede subdividir en dobles turnos, ¿sí? Factores de intensidad, fíjense la cantidad de carga que se genera acá, o sea, de volumen de entrenamiento, desde que piso el gimnasio hasta que me voy. Eso es volumen de entrenamiento. No sé si alguna vez resaltamos el concepto, pero volumen es todo lo que trabajo. En general, cuando uno asocia volumen, se imagina solamente a la carga, al peso que le pongo. No, el volumen de trabajo es todo aquello que a mí me obliga a generar adaptación. O sea, la cantidad de series, la cantidad de repeticiones, el tiempo que estoy en el gimnasio, todo eso es volumen. Bien, acá se trabaja de 16 a 20 series para los músculos grandes, de 10 a 12 para los músculos chicos, ¿sí? Es alta, pero puede ser incluso peor. Acá todavía los descansos son completos y empiezan a aparecer descansos incompletos. 1 minuto de descanso, como mucho, tengo que tener muy entrenado el core, ¿sí? El core, ahí va. Así que acá también empiezan a aparecer los trabajos aeróbicos. La intensidad es del 60 al 80% de la carga, o sea que oscilan entre 6 y 12 repeticiones. Ya no me paro en el techo más alto desde la fuerza, ¿sí? O sea, solamente series de 6 o de 8, sino que ya empiezan a aparecer series altas de 6, de 12, perdón, y como vimos antes, si usamos rest pause, ya pasamos las 15 o 20 repeticiones, ¿sí? Con lo cual, a nivel cardiovascular ya tenemos que estar un poco más avanzados, ¿sí? Igual tengan en cuenta que estamos hablando que acá ya llevamos aproximadamente 2 a 3, casi 4 meses de preparación, ¿sí? Con lo cual ya venimos obviamente adaptados a esto. Seguimos. Detalles de la rutina. ¿Cómo debería yo dividir la rutina en esta etapa? Primera etapa del microciclo de choque. Tengo que trabajar un músculo por día, el músculo principal,
y un músculo a tocar, como vimos la otra vez, 2 veces por semana, y a lo que se llama un anexo. Después vamos a ver el gráfico y ahí les va a quedar un poquito más claro. Porque ¿qué apuntamos acá con esto nosotros? Va a haber músculos que van a necesitar un estrés mega y con eso puedan llegar a adaptarse. Piernas, por ejemplo. Piernas no es necesario de entrenar 5 veces por semana. O sea, vos entrenás fuerte un día, un grupo muscular, o una zona muscular, como puede ser los cuádriceps, otra puede ser isquioglúteos, y si necesitas, por ejemplo, en el caso de las chicas, volvés a tocar glúteos, ¿sí? Pero en cambio, miembros superiores, como vos estás tocando constantemente los músculos accesorios, cuando trabajas pecho, tocas tríceps, por ejemplo, u hombro anterior, entonces a veces ahí sí necesitas darle un refuerzo, volvemos a los puntos débiles, ¿sí? Entonces, acá suele una rutina terminar siendo pecho más tríceps y hombro anterior, por ejemplo, ¿sí? Porque trabaja en bloque. Esta etapa trabaja mucho en bloque. Entonces hay que aprovechar ese estrés que se genera, por eso también, como decimos antes, se puede subdividir para optimizarlo, ¿sí? En esta etapa, si yo tengo que trabajar, si yo tengo que entrenar conmigo, ¿qué hago? Entreno a la mañana pecho, por seguir el ejemplo que les puse antes. A la tarde meto tríceps, hombro anterior, y el anexo, en este caso, abdominales, por ejemplo. Porque esos son los músculos que si no, uno los empieza a dejar rezagados. Y es una etapa previa a la puesta a punto, con lo cual acá todo tiene que estar trabajado al 100, ¿sí? Insisto, mucho volumen de trabajo, se entrena mucho todo. ¿Cómo organizo la semana? Comenzamos la semana por los músculos grandes, siguiendo por los músculos chicos, y se suman estímulos aeróbicos de 3 veces por semana. Por ejemplo, en esta primera etapa del microciclo de choque, después van a aumentar. ¿Qué tipo de ejercicio selecciono? Siempre, en este caso, poliarticulares, en toda la rutina, combinando barra, mancuernas y, como les dije antes, máquinas. Paso por todos los estímulos. ¿Cómo organizo series y repeticiones? Comienzo con series pesadas, de 6 a 8, sigo con ejercicios combinados o super series y finalizo con métodos de agotamiento. Entonces, volviendo a todo lo que vimos antes, ¿cómo comenzaría esto? Con series de aproximación para los primeros ejercicios, alguna super serie en el segundo y tercero, como vimos la clase pasada, y lo terminaría con un rest pause, por ejemplo, para terminar de liquidar el músculo, ¿sí? Porque ¿qué es lo que busco en esta etapa? Tocar todas las fibras musculares. Venimos de una etapa de carga donde acostumbramos a trabajar muy pesado y principalmente la fibra rápida. La fibra lenta se toca, pero poco. Entonces acá tenemos que invadir desde todo punto de vista, ¿sí? Por eso es que es tan extenuante, porque tocar la fibra lenta cuesta mucho, porque lleva tiempo y necesidad de generar estrés. Muy ácida esta etapa, y la que viene del segundo microciclo, peor todavía. Bien, seguimos. Bueno, fíjense ahí cómo quedaría el gráfico de la semana, ¿sí? Vivimos en adaptación toda la semana, no terminás de adaptarte, fíjense que todas las curvas están recién subiendo a fin de semana y ya volvemos a empezar, ¿sí? Son estímulos muy, muy altos, con lo cual, como les dije antes, generan mucho estrés, ¿sí? Y eso, que ahí pueden ver los de color rosa, si mal no recuerdo, son estímulos aeróbicos. Que el estímulo aeróbico es bajo, pero empieza a generar estrés también. Ni hablar a los que no nos gusta hacer aeróbico, ¿sí? O sea, ya el solo hecho de saber que te mataste entrenando 1 hora y media y encima todavía te tenés que subir a la cinta y es como que, bueno, es un montón, ¿no? Entonces, es muy, muy estresante. Eso a tenerlo en cuenta, por eso lo que hablábamos antes de, acá hay que optimizar la recuperación a full, ¿sí? Después vamos a ver en esto, obviamente, cómo influye el tema dieta, ¿sí? En esta etapa, en todas las etapas, pero bueno, en esta no le podemos fallar, ¿sí? Bien, seguimos. Bien, segunda etapa de este mesociclo, el microciclo 2. Objetivos.
acá ya tenemos que mejorar la forma física. Ya ganamos volumen en la etapa de carga, ya le dimos forma y tono a ese volumen en la primera etapa del microciclo de choque. Acá tenemos que trabajar con el cincel, ¿sí? Ya no le damos con la masa grande, sino que acá trabajamos en el detalle que queremos de cada grupo muscular. Y buscar el desequilibrio, o sea, tenemos que empezar a definir, tenemos que prepararnos para la etapa de transición, que se va a venir después ya con una carga muy aeróbica, sin perder fuerza, ¿sí? Con lo cual, llegar a eso es bastante complicado. Acá fundamentalmente se agregan las sesiones extra de entrenamiento para esas zonas musculares débiles que merecen el estímulo extra y un estímulo de calidad, por sobre todo, ¿sí? Vuelvo a lo que le puse el ejemplo anterior, porque suele pasar abdominales, por ejemplo. Yo en la rutina a mis alumnos se los pongo al principio. Si no es el músculo como que empieza a quedar afuera. Ah, porque terminé cansado, o lo hago apuradito porque me tengo que ir. La zona media es una zona que hay que trabajarla mucho, ni hablar si es un punto débil. Hay que trabajarlo a conciencia. Y trabajar la conciencia, zona media, como les digo, puede pasar en brazos también, fatiga y mucho. No es, che, metí un par de abdominales y listo, me voy. A veces pasa que tengo alumnos que dicen, no, abdominales es como que no me genera nada, ¿no? O sea, ningún estrés. Si trabajás bien los abdominales, vas a transpirar, o sea, el entrenamiento abdominal a conciencia es bastante estresante también y suele doler. Por eso no es que, che, hago todos los días un poquito y listo, no funciona así. Los puntos débiles, en general, son débiles por la poca conexión neuromuscular que tienen. Entonces hay que trabajarlos con calidad. Por eso hay que hacerlo en sesiones extras, ¿sí? Y si son al principio, mejor todavía. O sea, agarrar el músculo débil en el primer turno, dedicarle toda la concentración, toda la carga energética, toda la carga hormonal a esa etapa. El músculo fuerte es fuerte porque es fuerte, va a mejorar igual, lo entrene perfecto o lo entrene más o menos, va a mejorar igual, por algo es músculo fuerte. Así que eso a tener en cuenta. Si no lo corregimos acá, no lo corregimos más, ¿sí? Seguimos. Bien, detalles del entrenamiento. Métodos de entrenamiento, prácticas partidas, superseries, triseries o gigantes. Fíjense que, parte de las repaus, acá ya metemos métodos de extenuación al máximo, ¿sí? Acá el músculo lo exprimimos a morir. Frecuencia de entrenamiento, no está mal eso, ¿eh? Son 9 sesiones por semana. O sea, no quiere decir que tienen que ser así, pero pueden llegar a ser. Yo lo utilizo. ¿Por qué? Porque acá aparecen los doble turnos, como le decíamos. Y si bien el doble turno forma parte de un día de entrenamiento, las sesiones son 2. Así que si metés de lunes a sábado y 3 doble turnos, terminas metiendo 9 sesiones de entrenamiento por semana. Con lo cual, tu cabeza tiene que estar preparada para activarse mentalmente a entrenar 9 sesiones por semana. ¿Por qué utilizamos tanto los doble turnos, sobre todo en el entrenamiento natural? Porque es una manera de activar el metabolismo sin la utilización de ningún factor exógeno, ni quemadores, ni ninguna anfetamina, ni nada que te acelere, ¿sí? Entonces necesitamos elevar nuestra frecuencia de entrenamiento de alguna manera y a su vez poder mantener la intensidad. Que para poder mantener la intensidad tenemos que comer y descansar las cantidades de veces necesarias en el día como para estar recuperado, con lo cual todo en una sola sesión de entrenamiento es difícil que encaje. No quiere decir que se tenga que hacer sí o sí, pero bueno, es una manera muy efectiva de poder conseguir un avance en relación a lo que fue la etapa de carga, ¿sí? Bien, factores de intensidad. Fíjense que acá se aumentan la cantidad de series de trabajo. Antes hablábamos de 16 a 20, acá estamos entre 20 y 24 series para músculos grandes, con lo cual estamos hablando de entre 5 y 6 ejercicios, ¿sí? Mucho volumen de trabajo. De 12 a 16 para los músculos chicos. Superseries o triseries, eso recuerden que cuenta como un solo ejercicio, ¿sí? Acá los descansos son incompletos, entre 1 minuto y 30 segundos,
y se trabaja con una intensidad de carga menor, de un 50 a un 80% de intensidad. Deberían estar preguntándose y respondiéndose a su vez cómo oscilamos entre 6 y 15 repeticiones, porque tenemos que tocar todos los tipos de fibra muscular, ¿sí? Si nosotros nos enfocamos solo en un tipo de fibra muscular, las otras se empiezan a desestimular y se empieza a perder volumen, ¿sí? O tono. Entonces, suele pasar que si tenemos un atleta tipo endomorfo, empieza a perder fuerza y empieza a perder dureza muscular porque no está preparado para ser resistente si solamente trabajamos 15 repeticiones. Y si tenemos un ectomorfo, se empieza a poner fibroso al máximo, rayado por todos lados, pero empieza a perder volumen, ¿sí? Porque no estamos trabajando la fibra lenta. O empezás a perder fuerza y después de un mes terminás trabajando con un 20-30% menos de lo que arrancaste. Haces un montón de repeticiones más, pero empezaste a perder la fuerza. Bien, seguimos. Por eso volvemos al principio de siempre, de reconocer primero al atleta que tenemos enfrente, ¿sí? Esencial. ¿Cuántos músculos trabajo? Acá se hace un lío, porque tocamos todo de todo el tiempo, ¿sí? Un músculo por día principal, un músculo o porción a tocar. Recuerden que el tocar es un estímulo, no es un estrés. El tocar es un correctivo, ¿sí? Un cachetazo, no le genero una ruptura a ese músculo, solamente lo despierto de la pasividad. Si adicionamos doble turno, ¿podemos centrar más el trabajo de cardio? Bueno, no terminé de leer la pregunta, pero creo que ¿la tenés ahí sola esa? Así no se pasa. Sí, te leo. Dice, si adicionamos segundo turno, ¿podemos centrar más el trabajo de cardio, separarlo en la sesión de musculación? Bueno, ahí tendríamos ya, cuando nos metemos bien en lo que es lipólisis, comprender el concepto de oxidación de las grasas, ¿sí? Pero si nosotros, el cardio en o el aeróbico, mejor dicho, en esta etapa, obviamente es en una sesión y continuo, obviamente, no es que, che, tengo que hacer 40 aeróbicos, bueno, hago 20 y 20. Vean el seminario de lipólisis y se van a dar cuenta de que eso no es así, ¿sí? No se cumple el aeróbico por un tiempo, por un reloj, sino por el estímulo continuo e intenso, ¿sí? Así que acá el aeróbico va en uno de los dos turnos, pero es continuo, no es que hago un poquito y un poquito, ¿sí? Bueno, ahí decíamos esto entonces, un músculo grande, una porción a trabajar en un turno, y en el otro turno, lo que hablábamos recién, el músculo chico a mejorar, y ahí la carga aeróbica, ¿sí? El músculo chico que quiero mejorar, o el punto que yo quiero mejorar, solo me dedico a eso. Si yo tengo un hombro que es malo en una porción, le tengo que dedicar el tiempo a esa porción. No es que, bueno, hago un poquito de frontal, un poquito de lateral, un poquito de posterior y me fui. No, por ahí tenés los posteriores malos y te va a llevar un año mejorar un posterior malo, que suele pasar. Entonces, esa parte la tenés que trabajar sola, le dedicás una sesión de entrenamiento a esa, ¿sí? No sé, las piernas, músculos enormes, no los vas a mejorar con un ejercicio de isquiotibiales que le agrego o le saco, o un ejercicio de cuádriceps. Le tenés que dedicar por ahí toda una sesión de entrenamiento a una zona. ¿Querés mejorar el vasto externo de los cuádriceps? Tenés que enfocarte en esa zona. Eso te va a llevar toda una rutina. No es que, bueno, hago un ejercicio distinto y ya está. Entonces lo tenés que agarrar con ganas, concentrado y dedicado a machacarlo, ¿sí? ¿Cómo organizo la semana? Comienzo por músculos grandes. ¿Me decías, Sol? Perdón, Ale, que antes preguntó si adicionábamos un segundo turno, pregunta cuánto dura la sesión de cardio, que bueno, algo vos adelantaste de la clase de lipólisis. Recuerden que tenemos dos clases, guardar las fechas, Karen, de un lipólisis.
Así que acuérdense de eso, recuerden que son dos fechas. La primera Y los días es 18 de octubre, el 18 de octubre comienza y el 1 de noviembre, para que lo confirmo con el flyer, pero acá lo leo. Sí, 18 y 1. 18 de octubre y 1 de noviembre, sí, me acordaba, pero me entró la duda. 18 de octubre y bien, 1 de noviembre, las 2 clases de lipólisis. A las bien, que 19 también horas. son miércoles y tienen certificación, chicos. Ahora Sí. sí, continuamos. Si le querés responder, Fran, de cuánto dura No, no le la respondo sesión de nada. cardio. Ya está. Ya está, yo me calenté, no respondo nada. No, no, a ver, ¿por qué hago hincapié en esto? Porque posta que ese es todo un tema, ¿sí? Pero bueno, a respuesta rápida, ahora igual lo vamos a ver más adelante, el estímulo, volvemos al principio de todo, por eso es que hay que comprenderlo y no te puedo tirar algo puntual como decir, es como me preguntes, ¿con cuánto hago sentadilla? Vuelvo a lo de antes. Si tenés una persona que es más ectomorfa, tal vez en esta etapa ni siquiera haga cardio, ¿sí? O aeróbico. Me pegaron la palabra cardio y no es cardio, es aeróbico. Si tenés un endomorfo, yo ya lo estoy haciendo hacer aeróbico desde la etapa anterior, con lo cual acá te está haciendo media hora, ¿sí? Porque buscamos una aceleración. Acá ya tendré que empezar a poner libre de grasa, más magro. Así que eso va a depender mucho de eso, ¿vale? De cómo vengas o cuánto también veas que tenés que bajar para empezar una etapa de acondicionamiento lo más decente posible, ¿no? Yo, mis atletas naturales, en esta etapa tienen que estar 3 kilitos como mucho por encima de una etapa de definición, ¿sí? No es, fíjate que por eso definimos de volumen magro, acá no es que estás 10 kilos arriba para competir, que después en la etapa de definición tenés que meterle 5 horas de aeróbico. El aeróbico, como sí, es un estrés, genera un estrés orgánico y hormonal muy alto, con lo cual hay que tratar de evitarlo. Concepto, les adelanto algo de lo que vamos a ver en lipólisis, concepto de quema de grasa de forma natural, cuanto menos aeróbico hagamos, mejor. El aeróbico es una actividad catabólica, obviamente, contrario al anabólico, es muy tendencioso al consumo muscular, ¿sí? Así que hay que tratar de evitarlo. Cuanto menos necesita hacerlo, mejor. Bien, ¿cómo organizo la semana entonces? Espero que haya quedado claro, ¿vale? Comenzando la semana por músculos grandes y el músculo a mejorar, tengo que agarrarlo fresco, con ganas, mentalmente preparado, y seguimos por los músculos chicos. Bien, avanzamos. Yo, por ejemplo, yo tengo un problema en los brazos, que tengo uno de mis codos operados desde muy chico, de la infancia, con lo cual nunca pude entrenar una intensidad muy alta de cargas, porque me rompo el codo antes de generar estrés muscular. Entonces esta es la etapa donde yo entreno, por ejemplo, los brazos frecuencia 2. ¿Sí? 2 veces por semana hago tríceps, 2 veces por semana hago bíceps. ¿Por qué? Porque si no, no llego a generar un estrés muy grande, porque las cargas no me lo permiten. Entonces, ¿cómo llego al estrés muscular y cómo llego a esa fatiga que me obliga a generar una adaptación? Le tengo que agregar un segundo estrés, ¿sí? Una frecuencia 2, cosa que al resto de los músculos por ahí no. Así que eso es lo que tenemos que ir comprendiendo, ¿sí? Que no es una receta tan tajante, son como principios que tengo que ir acomodando dependiendo de nuestra necesidad. Todo un arte, ¿sí? Bien. ¿Qué tipo de ejercicio selecciono? En este caso, polisarticulares con mancuerna o incluso unilaterales en el primer y segundo ejercicio, aislados o localizados en los últimos. O sea, ¿qué busco acá en esta etapa? Calidad de entrenamiento. Al 100. Tengo que trabajar lo que tengo que trabajar. No es etapa de carga, no me importa empujar y tirar peso, me importa que el músculo trabaje como tiene que trabajar. Para eso ya tuve que haber pasado por una buena etapa de carga, que gané fuerza y volumen, por un buen primer microciclo de choque que me dio intensidad aparte de la fuerza y del volumen,
y acá me puedo dedicar a trabajar al detalle, ¿sí? Acá se incluyen máquinas, comenzar por los músculos principales, finalizar por los músculos que voy a tocar. Por ejemplo, trabajo mucho acá, prenso una pierna, extensión en sillón también una pierna, estocada, subidas al step, fíjense, todo unilateral, ¿sí? Mucha calidad de entrenamiento. Y a lo último termino tocando, por ejemplo, ahí isquiotibiales, en un ejercicio liviano y localizado como es la flexión en sillón. No hago peso muerto, por ejemplo, eso lo dejo para la sesión de posterior, ¿sí? Acá toco nada más a ese músculo. Bien, ¿cómo organizo series y repeticiones? Comienzo por las super series pesadas, ¿sí? Lo agarro fuerte, muy intenso. Series de 6 a 8 repeticiones, seguido de 12 a 15. Y voy subiendo las repeticiones en la medida que avanza la rutina. Concepto, ¿qué hago con esto? Toco primero la fibra rápida, muy intenso, muy ácido, y voy avanzando con la fibra lenta con el correr de la rutina de entrenamiento, ¿sí? La superserie o triserie van al principio de la rutina para activar la zona muscular que más queremos estimular. Recuerden, principio de superserie, que la superserie no es elijo 2 ejercicios para un músculo y nada más. Con la superserie lo que busco es estimular ese detalle que yo quiero mejorar. Si quiero trabajar el pecho y quiero mejorar la zona superior, la superserie va a ir destinada a eso. Si quiero trabajar la central, voy a meter las aperturas al principio porque quiero mejorar eso. Después veré yo qué tipo de superserie elijo. Si la convencional, si la antagonista, si la combinando barra con máquina o barra con mancuerna. Eso lo elijo yo después. Pero recuerden que el principio de la superserie, ¿para qué lo utilizamos? No es que lo pongo porque lo tengo que poner, sino que elijo y encima lo elijo con una calidad o una intención. Si no, no tiene sentido la superserie. Si no tiene intención de mejorar algo en particular, está de más, ¿sí? Bien, seguimos. Entrenamiento aeróbico, lo que preguntaba Ale. ¿Qué voy a meter acá? ¿Cuánto tiempo? Bueno, acá ya estamos en un bloque cargado, ¿sí? De aeróbico. Fíjense que tenemos bastantes sesiones, ¿sí? Vamos de 4 a 6 estímulos semanales, entre 20 y 30 de carrera continua, o sea, caminata rápida, no es trote acá, ¿eh? Olvídense del aeróbico de impacto en general. En cualquier etapa de preparación, cero aeróbico de impacto. A menos que tenga ya un cuerpo muy rebelde y bueno, unas piernas privilegiadas que no se consuman, pero acá no existe el aeróbico de impacto, ¿sí? Sí, carrera continua, un estímulo continuo de 20 a 30 minutos, no mucho más. Se recomiendan caminatas energéticas, elíptico, spinning, en intensidades moderadas que no generen estrés muscular, solo estimulación cardiovascular. Esto es importantísimo tenerlo en cuenta, insisto, y no quiero ser reiterativo, pero esto lo vamos a ver a fondo después en el seminario de lipólisis, pero muchas veces uno mal comprende el quemar grasa con generar cansancio. Y no pasa por ahí, ¿sí? Porque la intensidad del cansancio hace que te sobrepases de estrés cardiovascular y empezás a generar estrés muscular. O sea, no quiere decir que porque vayas a correr en la cinta vas a quemar más que por caminar rápido. De hecho, el correr en la cinta vas a atentar y peligrar catabolizar las piernas. ¿Por qué? Porque ese estrés que le estás generando, el mensaje que le das al cuerpo es que vos no tenés que quemar más grasa, te tenés que volver más resistente. ¿Cómo te volvés más resistente? Perdiendo aquello que te genera un gasto energético. ¿Y qué es aquello que te genera gasto energético? La masa muscular. Entonces, si vos te subís a una cinta y empezás a trotar, el mensaje que le das a tu cuerpo es que tenés que ser más óptimo en cuanto al gasto energético. Y para eso perdés músculo y generas ganancia cardiovascular, que no es lo que queremos. Nosotros lo que queremos es oxidar grasa. Entonces, para eso se buscan estímulos de intensidad moderada, pero continuos, ¿sí? Y preferentemente aplicarlos en el segundo turno, primero para que el turno no sea tan largo, y segundo para que el estrés mental también
ya esté determinado, ¿sí? Ya utilizamos todo el glucógeno y toda la fosfocreatina que teníamos a nivel muscular en los 2 turnos y atacamos directamente las grasas en la última sesión de entrenamiento. Y a su vez, otra ventaja que tiene el trabajo aeróbico, bajamos el nivel de acidez, ¿sí? Bajamos el ácido láctico en sangre. Bien, seguimos, creo que había alguna pregunta por ahí. Sí, te la leo. Alejandro dice, estimulación cardiovascular sería un trabajo de HIIT funcional. No en esta etapa. El HIIT, que no es... El HIIT es un método. El funcional es una forma de trabajo. El HIIT es un método de aplicar lo que sería un entrenamiento intermitente. Así que el HIIT no es el principio es el entrenamiento intermitente. Como vos lo apliques al entrenamiento intermitente, hay un montón de maneras. Insisto y no quiero ser reiterativo, lo vamos a ver en el seminario de lipólisis, pero no viene en esta etapa, vendría en la próxima, ¿sí? En la etapa de definición, pero va por ahí. Acá, como te marqué antes, se utilizan las carreras continuas, porque a su vez uno tiene que preparar al corazón, ¿sí? A la cuestión cardiovascular para lo que se viene. Tenemos que estar bastante con una buena capacidad aeróbica. Vos imaginate que venís de hacer respaws, super serie, triserie, o sea, tuviste el corazón 1 hora y media a 180, tocando los umbrales anaeróbicos constantemente. Si no tenés una buena capacidad aeróbica, no llegás directamente. Haces un ejercicio a esta intensidad y ya está, listo. Te fuiste porque no te da. Un factor que determina el estrés mental es la capacidad aeróbica, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando yo no estoy bien a nivel cardiovascular y mis pulsaciones tocan muy rápido el techo submaximal aeróbico, o sea, 170, 180 pulsaciones por minuto, el mensaje que le damos a mi cerebro es que no lo voy a poder sostener mucho tiempo. Lo que nosotros podemos sostener mucho tiempo es lo aeróbico netamente, 120, 150 pulsaciones. Entonces, cuando yo toco los techos submaximales porque tengo mala capacidad aeróbica, porque no la vengo entrenando, o porque estoy acostumbrado a hacer 6 repeticiones nada más, el mensaje que le das al cerebro es de huida, ¿sí? Entonces inmediatamente te pide irte del gimnasio. Hay un test que nosotros utilizamos mucho, sobre todo en los deportes de conjunto, y también los intermitentes como el boxeo, por ejemplo, yo que me dedico mucho a eso, que sirve para reconocer al atleta que tenés enfrente, o sea, sus condiciones mentales del atleta que tenés enfrente, que es precisamente trabajar en esto, en los intermitentes de fuerza sobre todo, porque te generan esto, no solo un estrés físico y cardiovascular, sino que te genera un estrés mental. Entonces vos ahí te das cuenta si el atleta que tenés enfrente es bueno para hacer rugby y estar chocando 90 minutos, 80 minutos, dale que va, dale que va, dale que va, o si es bueno aguantarte 12 rounds tirando piñas y descansando un minuto volver a tirar piñas, o no. ¿Por qué? Porque te genera un estrés mental tan rápido que si no lo soporta, a los 10, 15, 20 minutos ya empieza a mirar para cualquier lado, se desenfoca, le preguntás algo y te contesta cualquier cosa, o vos le decís que descanse un minuto y por ahí está 2 minutos sentado y ni se dio cuenta que le pasaron 2 minutos. Esto es forma de uno de testear también a los alumnos, ¿sí? Yo lo utilizo un montón, obviamente, y también de conocerlos, porque uno tiene que adaptar la preparación al atleta que tenés enfrente, ¿sí? Al revés, si es muy ansioso, 1 minuto de descanso se le va a hacer un montón, y va a tener las pulsaciones altas todo el tiempo, entonces va a ser muy aeróbico, y ese te va a multiplicar el gasto energético que alguien que es más basal, ¿sí? Que es más lento, que es más tirando un endomorfismo. O sea, acá se expresan un montón de cuestiones en estas etapas de entrenamiento tan intensas, ¿sí? Como dice el dicho por ahí, el deporte no hace a tu personalidad, la expresa. Bueno, en esta etapa te das cuenta.
Acá en esta etapa de choque, el segunda, tercera semana de entrenamiento de esta intensidad, el que no es bueno para esto ya no quiere venir. Entonces, sabés que le tenés que bajar un cambio o a la etapa de puesta a punto no llega. Esa etapa donde ya estás encima apretado de carbos, cargado de aeróbico, ya no llega. ¿Sí? Acá lo tenés que reconocer. Entonces, o le bajás un cambio y le estirás la preparación, o le decís, che, mirá, no es para vos, ¿sí? Porque pasa muchas veces. En los deportes de conjunto pasa muchas veces, por ejemplo, que vos reconocés que tenés un deportista que no te va a aguantar, no sé, 80 minutos de partido, te va a durar 20. Pero bueno, por ahí es bueno para 20. Entonces no cuentes con ese todo el partido. Contá 20. Entonces te sirve para eso. En un boxeador, por ejemplo, lo mismo. Los que son noqueadores no te aguantan más de 4 rounds. Bueno, preparalos para que boxeen fuerte 4 rounds. En un culturista de esto, lo mismo. Yo tengo alumnos, por ejemplo, que pueden competir todo el año. Yo cuando compito, o competía todo el año, porque mi cabeza es más resistente que fuerte en cuanto a la intensidad de fuerza, ¿no? Entonces la etapa de puesta a punto a mí no me costaba demasiado, la podía sostener. Sí sufría mucho la etapa de carga, por ejemplo, porque orgánicamente no soy muy fuerte, tengo problemas articulares y no me permite soportar intensidades a través de la carga. Pero bueno, a lo que voy, en esta etapa se expresa y se reconoce mucho eso, ¿sí? El temperamento también. Bueno, Perdón, acá Ale también hace la pregunta si puede usar la máquina de remo como máquina aeróbica. sí, obviamente. El Obviamente. remo de aire. Sí, es buenísimo. ¿Cuál es la cuestión del remo de aire? A ver si alguno la responde rápidamente. ¿A quién no se la recomendaría? Como la bicicleta también, ¿no? ¿Y por qué? ¿No? ¿No está? ¿A quién no se la recomendaría? A quien su punto débil es la espalda, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la espalda, al recibir el estímulo, la máquina de remo, todo el estímulo está localizado sobre los dorsales, esos músculos van a empezar a activar mucho más la fibra lenta, y se va a adaptar más rápido a ese ejercicio. Por ende, se va a empezar a volver resistente, pero va a empezar a perder volumen, ¿sí? Fuerza, porque entiende o comprende a ese estímulo como un estímulo de entrenamiento más. Porque el remo le tenés que dar intensidad, ¿sí? El remo de aire no es como la cinta que vas caminando y sostenés una velocidad continua. Acá en el tirón le tenés que dar intensidad, o sea, genera un estrés extra a nivel muscular. Lo mismo que la bicicleta. La bicicleta es bastante traicionera, que si no le metes un buen ritmo, no te sube las pulsaciones, pero si te excedes, empezás a fatigar las piernas. Y eso, si no tenés buenas piernas, te puede jugar en contra porque las empezás a volver resistente, pero le empezás a consumir el volumen, ¿sí? Sí, también, Ale, utilizás las piernas, obviamente, pero todo el órgano, el músculo motor del remo es la espalda, obviamente, y la espalda baja. Y si tenés mala cintura, tampoco lo recomendaría porque el core te lo fatiga un montón. Bueno, fíjense ahí ya a esta altura, los estímulos de recuperación son múltiples, ¿sí? Se suma el estímulo aeróbico, o sea, estás en constante recuperación durante toda la semana. El único día que figuraría como que estás cargado de pilas es el lunes y hasta el martes, si se quiere. De a partir de ahí ya es todo en etapa de recuperación, así que el estrés es muy alto. Esta es la etapa en la que pasás el miércoles, el día de pierna, y es como que se te hace un montón la semana. Así que bueno, acá hay que optimizar la recuperación al 100, ¿sí? Seguimos. ¿Cómo venimos de tiempo? Venimos bien. Sí, son los 8 días. Perfecto. Bueno, fíjense acá, les hice un comparativo, ahí se corrió un poquito la figura, de cómo quedan los 3 ciclos que fuimos pasando, tanto el mesociclo de carga como los 2 de choque, cómo se van multiplicando los estímulos y el estrés, ¿sí? Empezamos en el microciclo de carga con estímulos y estrés muy altos en cuanto a la fatiga, ¿sí? Al tamaño de fatiga,
y en los microciclos de choque ya son múltiples, o sea, el estrés sigue siendo grande, pero por otra cuestión ya, por la intensidad de cantidad de sesiones de entrenamiento. Con lo cual, esto si uno lo ve como este dibujo, ¿qué te marca? El grado de estrés físico que tenés, ¿sí? Porque la recuperación es muy, muy baja. Tenés muy poco tiempo para recuperarte. Entonces, volvemos a lo de antes, acá hay que optimizar la recuperación al 100, si tenés métodos de recuperación, no sé, masajes, no sé, si tenés alguna lesión, tenés que ir previniendo de que pueda llegar a aparecer, optimizar, no sé, la forma de dormir, todo aquello que optimices la recuperación, esta es la etapa fundamental, ¿sí? Seguimos. Bueno, esto con lo que tiene que ver respecto a lo que es entrenamiento de esta etapa, ¿sí? Recuerden, los 2 microciclos que subdividen todo este mesociclo, ¿sí? Avanzamos. Ahora nos metemos en la parte nutricional. Bien. Entonces, en paralelo a todo lo que vimos antes, viene la dieta, ¿sí? Con lo cual, en esta etapa, desde la dieta, el objetivo es mantener el volumen y el tono muscular logrado en el microciclo de carga. La cantidad de comidas tienen que ser muchas, porque acá incluso tenemos doble turno, ¿sí? Entonces, recuerde algo que habíamos visto antes, que el entrenamiento condiciona la organización de las comidas, ¿sí? Las comidas energéticas en qué momento, las comidas recuperativas en qué otro momento. Acá como tenemos doble turno, no tenemos el lujo de sentarnos a comer tranquilo después de entrenar, la sesión de entrenamiento de la mañana o lo que sea, porque tenemos que ir metiendo comidas chicas, ¿sí? Cantidades chicas. Acá se empiezan a moderar los carbohidratos, antes vimos que en la etapa de carga tenemos un margen mayor en cuanto a los carbos, hiperproteica por supuesto, y de gran calidad y biodisponibilidad. Fundamental esto, ¿por qué? Porque tenemos pocos tiempos de recuperación, ¿sí? Entonces, si la proteína no es de buena calidad, no tiene una buena absorción, no solo en cantidad de absorción, sino en calidad. No sé si conocen o saben lo que es la biodisponibilidad, pero la biodisponibilidad es la forma en la que se mide la calidad de la proteína, ¿sí? No solamente en la cantidad de proteína que tiene un alimento, sino en la cantidad de proteína que se absorbe de esa cantidad, o sea, de esa cantidad de proteína que tiene el alimento, cuánto pasa a la sangre. Eso es la biodisponibilidad. Cuanto mayor cantidad de estos aminoácidos que se rompen pasan a la sangre, mejor es la calidad de esa proteína. Que no es lo mismo, por más que vos obtengas 40 gramos de proteína de una porción de huevo y 40 gramos de proteína de una porción de, no sé, de cerdo, la cantidad de esa proteína que pasa a la sangre no es la misma. La biodisponibilidad de huevo es más óptima, por ende va a ser mayor la cantidad de aminoácidos que pasen a sangre y posiblemente optimicen la resíntesis de proteína, ¿sí? Eso para que tengan en cuenta el concepto de la biodisponibilidad. Y en cuanto a lo lipídico, acá ya es moderada y variada, ¿sí? Combinamos muchos aceites, tenemos que manejar mucho el tema de los diferentes omegas, fundamental, ¿sí? No solo para una cuestión de optimizar la oxidación, sino también por el cuidado hormonal, ¿sí? Los aceites, los omega, 6, 9, 12 sobre todo, condicionan mucho a nivel hormonal, y acá estamos en un estrés tan alto, tan al límite del cortisol, que si no cuidamos el tema hormonal y lo motivamos, como decíamos antes, con el descanso, estamos al límite del estrés, ¿sí? Bien, seguimos. Recuerden que nosotros cuando uno entrena a nivel natural, esto era algo que nos quedó pendiente de la clase anterior del razonamiento, nosotros condicionamos las hormonas a través de la dieta, ¿sí? Nosotros con el entrenamiento obligamos a que nuestras hormonas se activen, las obligamos a que generen algo. Si entreno la fuerza voy a necesitar más testosterona, la obligo a que se active. Ahora, a través de la
de la alimentación le doy el material plástico para que esas hormonas se activen o no, o se depriman. Entonces, como nosotros no podemos generar ese condicionamiento hormonal de forma exógena, o sea, se nos baja la testosterona, se nos baja, y perdemos la fuerza, y empezamos a perder la energía, y bueno, y todas las consecuencias que genera. No la podemos suplantar de forma exógena, como sí lo podríamos hacer con un factor dopante, ¿sí? Como no podemos hacer eso, no podemos correr el riesgo de deprimir las hormonas. Así que tenemos que ser muy cuidadosos con esto, con estar al tener un margen del estrés, ¿sí? En este caso, la dieta condiciona muchísimo eso. Así que hay que ser muy meticuloso con esta cuestión, ¿sí? En cuanto a los carbohidratos, trabajamos de 2 a 5 gramos por peso corporal, predominancia de la calidad de carbohidratos, ¿sí? Acá ya nos ponemos muy finos en cuanto a las comidas. Yo particularmente, bueno, Ale, alguno que me conozca, que haya trabajado conmigo por ahí, la variedad de comidas cada vez se va achicando, ¿sí? Se va haciendo embudo. No tenés muchas variantes llegado un momento de alimentos, porque la realidad es que cada vez se pone tan fina la cuestión que no tenés demasiados alimentos de gran calidad para manipular, ¿sí? En otra etapa sí, te da lo mismo comer fideo, por ahí arroz o avena. Acá ya es como que tenemos que ir volviéndonos con mayor calidad porque también impacta la forma de comer en el organismo, ¿sí? Y como decíamos, el tema de la alimentación condiciona la cuestión hormonal, ¿sí? Acá no podemos estar fastidiosos de comer, como en otros momentos sí, porque comes mucho, o en otros momentos porque comes poco. Entonces acá, conocer al alumno también, o conocernos a uno mismo, en la cuestión alimenticia, es bastante importante, ¿sí? Acá el preentrenamiento tiene que ser moderado, el índice glucémico del carbohidrato, si estamos hablando de eso. Entonces, con lo cual, bueno, avena, frutas vienen bien para elevar un poquito el azúcar luego del ayuno y activar la insulina, ¿sí? Recuerden que, voy a insistir con esto, la alimentación condiciona las cuestiones hormonales, no las podemos modificar de forma exógena, entonces las tenemos que motivar desde otro lado. Y con la comida se puede, obviamente, en una forma mucho más mínima, pero se puede, ¿sí? Y bueno, que la ingesta sea de forma progresiva para recargar el glucógeno. No le podemos meter de lleno un desayuno mega, porque lo tenemos que sostener a lo largo del día, ni hablar si tenemos doble turno, ¿sí? Y las comidas post-entrenamiento tienen que ser de bajo índice glucémico, arroz integral, por ejemplo, pan integral, galletas de arroz, pero no debemos dejar de comer carbohidratos, pero sí mejorar su calidad, ¿sí? Acá estamos haciendo, los que lo van a hacer, dobles turnos, con lo cual seguramente terminás entrenando el segundo turno de tarde-noche. Pero no quiere decir que no tenés que comer más carbohidrato. Por ahí me ha pasado, entrenás a las 8, 9, 10 de la noche y bueno, por ahí tenés que comer algo de carbohidrato a las 12, o sea, no caer en esa famosa frase de después de tal hora no como carbohidrato, porque tenés que recuperar ese glucógeno muscular para estar óptimo para volver a entrenar mañana temprano. Entonces no te dan las horas de recuperación, ¿sí? Con lo cual, el repartir los carbohidratos de forma efectiva es fundamental. ¿Cómo lo condicionás? Con la calidad del carbohidrato, ¿sí? En resumidas cuentas, si tenés que comer carbohidratos simples, más tendiendo a la mañana y después del primer turno de entrenamiento. Después lo seguís repartiendo, pero mejorando la calidad, ¿sí? Ni hablar si sos un ectomorfo que quemás en cantidad. Imagínate que sos ectomorfo, quemás en cantidad, y encima aceleraste el metabolismo con los dobles turnos, sos un agujero negro, ¿sí? Si no comes carbohidrato, te caes al toque. Seguimos. Proteínas, de 2 a 3,5 gramos por... Dime. Que Alejandro también pregunta si los suplementos, supongo que después vendrá lo de los suplementos, pero whey isolate, glutamina para mantener las ganancias, pregunta. Sí, después ahora vamos a ver la etapa, la partecita del suplemento, pero sí, como todo acá se va haciendo embudo, con lo cual debe ir mejorando la calidad. ¿Sí? Ahora,
Ahora vamos a entrar bien en esa etapa. Bien, proteína lo mismo, predominancia de calidad, ¿sí? De 2,3 gramos de peso corporal. En el preentrenamiento tienen que ser de alto valor biológico, de una absorción rápida, moderada, porque hay que cortar el ayuno, evitar el catabolismo, ¿sí? Supongamos que metimos el doble turno a la tarde-noche, nos levantamos para desayunar 7, 8 de la mañana, todavía estamos en un periodo de recuperación. Recuerden que el entrenamiento de la fuerza necesita entre unas 12 y 24 horas de recuperación, con lo cual, si yo ayer entrené, no sé, hombros a la tarde, me estoy levantando a la mañana, desayunado y los hombros todavía se van a estar recuperando hasta la tarde. Con lo cual, tengo que cortar ese catabolismo lo antes posible. Para esto, la proteína que ingresa a mi organismo, ni hablar si después voy a entrenar, tiene que ser de rápida absorción, ¿sí? De alto valor biológico. Que aporten todos los aminoácidos esenciales y de forma continua para el entrenamiento, ¿sí? No es nada raro en esta etapa que por ahí tengas que desayunar huevos, eso ni hablar, ¿no? Pero digo, huevos, carne, algo que en general no esté acostumbrado a desayunarte, pero bueno, es lo que se necesita, ¿sí? Yo solía desayunar carne y arroz, y bueno, es lo que se necesita, ¿sí? Ni hablar si tenés que entrenar después. Post-entrenamiento, a casi inmediatamente, de alto valor biológico y rápida absorción, el batido de proteína, ni hablar, para facilitar la síntesis de proteína y cortar el catabolismo por la ruptura fibrilar del entrenamiento. Luego, de alto valor biológico, lo más magro posible, como puede ser, bueno, pollo, huevos, ¿sí? Vamos limpiando la calidad de la comida cada vez más. Bien, seguimos. Y repartir, ¿sí? Repartir las comidas, porque también la cantidad de ingesta no me permite cantidad de volumen de comida, ¿sí? Entonces hay que meter mayor cantidad de comidas posible en menor tamaño. Lípidos, a 1 gramo de lípidos por kilo de peso corporal, ¿sí? Predominancia de calidad en los lípidos, como decíamos, de alta calidad vegetal. Sacamos todo lo animal, o sea, todas las carnes, obviamente lo más magro posible, y siempre la calidad de los lípidos va a estar basada en cuanto más natural sea, más vegetal sea y menos procesos, ¿sí? Repartida en todas las comidas, siempre una ingesta de lípidos, y recordar que las grasas son el primer nutriente que tengo que recortar para limpiar la calidad de la dieta, ¿sí? Por ende debe tener un margen, no es que los quito completamente. Yo tengo que enseñarle al cuerpo a utilizar las grasas o los aceites, en este caso, como fuente de energía, para que después, cuando carezcan esos ácidos grasos en sangre, el cuerpo sepa qué hacer con mis ácidos grasos, mi grasa en sangre, ¿sí? Si no, por más que active la lipólisis y libere cantidades de grasa a la sangre, si mi cuerpo no sabe cómo oxidarla, cómo tomarla y llevarlas a la mitocondria y oxidarla para utilizarla como energía, no voy a llegar a quemar, ¿sí? Así que bueno, por eso hay que consumir aceite constantemente, más allá de las propiedades que tienen en cuanto a las cuestiones hormonales, ¿sí? Que como les decía antes, condiciona mucho a la reconstrucción hormonal y a la optimación hormonal. Seguimos. Bien, acá, suplementación, que hablábamos antes. Preentrenamiento, multivitamínicos, ya lo hablamos en otro momento, muy recomendable, sobre todo los antioxidantes, favorecen al descanso y a la recuperación. Estamos muy al límite del estrés, así que hay que cuidar eso. Las dietas, como decíamos, son abundantes en vitaminas y minerales, pero el estrés está a la orden del día, ¿sí? Porque el entrenamiento es muy alto. Post-entrenamiento, whey protein, favorecer la rápida absorción y no genera saciedad. Eso es importante. En algún momento haremos algún seminario de suplementación. ¿Cómo mido la calidad de la proteína, del suplemento proteína? Una de las propiedades que tiene que tener es esa, no me tiene que generar saciedad, ¿sí? No es que me tomo la proteína y listo, ya estoy perfecto, no quiero comer más. Una de las
cualidades que hace que una proteína, un whey, sea de buena calidad es que no me genere saciedad. Que yo lo tomo, se absorbe rápido, tiene alto grado de biodisponibilidad y a la brevedad ya podría estar comiendo, ¿sí? Bien, es el postre del día, como le puse ahí, porque este es el momento en el que uno ya empieza a necesitar consumir cosas ricas. Acá lo que hablábamos antes con Ale, BCA durante el entrenamiento, ¿sí? Los BCA siempre en polvo, ¿sí? Se pueden consumir en pastilla, pero la cualidad del BCA, ¿cuál es? Mantener los aminoácidos en sangre de forma constante, así que la ingesta durante el entrenamiento es muy importante para evitar el catabolismo sobre los mismos aminoácidos que estoy rompiendo en una ruptura miofibrilar, ¿sí? La glutamina, otro anticatabólico fundamental. Para mí uno de los suplementos, si no es el más subestimado de todos, ¿sí? Porque en general cuando uno elige un suplemento, ¿por qué lo elige? Por las ventajas que te da hacia adelante, o sea, las ventajas anabólicas que genera. Uno cuando ve un suplemento, ¿qué se fija? Cuánta fuerza te aporta, cuánta energía, cuánta recuperación, pero en verdad, en esta etapa, no retroceder es más importante todavía, ¿sí? Con lo cual, un suplemento como la glutamina, que es un anticatabólico, es esencial, ¿sí? Acá te pegaste una gripe, te pegaste algún bichito, algún gastrointestinal una semanita y perdiste un montón. Así que evitar el catabolismo es fundamental. Y aparte porque obviamente estamos en una intensidad tan alta que el cortisol está ahí dando vuelta todo el tiempo, ¿sí? Y la dieta. No salirnos de la dieta en esta etapa siempre, ¿no? No salirnos de la dieta es importante, pero bueno, digo, en esta no te puede ni faltar ni sobrar comida. Seguimos. Bueno, acá un ejemplo de dieta para que Hay tengan... una pregunta. Dime. Dice, Alejandro pregunta, ¿qué hay de las proteínas isolate de origen vegetal? Bueno, en realidad la proteína, si es de origen vegetal, no es isolate. Isolate es cuando tiene lactosa y le sacan la lactosa. Le sacaron, claro, exacto. Se supone que si es vegetal ya debería ser, ¿no? O sea, ya la propiedad de que sea vegetal ya viene así. Sí, se va mejorando la calidad de todo con el correr de una puesta a punto, ¿sí? Las isolate en general quedan para la etapa de puesta a punto, ¿sí? Y si las necesitas, la verdad es que el tema del isolate es como que avanzó sobre todo mucho el último tiempo y no varía demasiado. Si vos tenés una cierta intolerancia, bueno, ahí sí, te optimiza la absorción. ¿Cuál es el gran problema de que sea isolate o no? De que si vos tenés cierta intolerancia a la lactosa, va a hacer que esa biodisponibilidad se reduzca. Entonces vos al sacar ese tipo de proteína hace que absorbas mucho más, pero la realidad es que si no tenés una intolerancia, no la hace mejor sobre lo mejor. ¿Me explico? No es muy necesario. No es, algunos piensan que whey para volumen, isolate para definición, como si esa te va a hacer quemar, y no tiene nada que ver. Si es la calidad de la misma, que la absorbas más o menos, pero no varía. Dice, porque acá dice, tenía entendido que la isolate era de mejor absorción. La que en realidad tiene mejor absorción es la hidrolizada. Sí. Pero por una cuestión de que ya está como, digamos, predigerida. Sí, se optimiza la biodisponibilidad, no la calidad de la proteína en sí. Ahora, si vos la acompañás con algo que te disminuye la biodisponibilidad, no la vas a estar aprovechando. Pasa con las comidas, chicos, por ejemplo. Creo que hablamos algo el otro día de la trofología, por ejemplo, es el método de alimentación o de forma de combinar los alimentos para que vos optimices la digestión y optimices la absorción de lo que comes, porque lo importante no es lo que comes en sí, sino cuánto absorbas de eso, ¿sí? Y a veces querés que eso sea de una absorción rápida, a veces querés que sea de una absorción moderada y a veces querés que sea de una absorción lenta. Por ejemplo, contrariamente a lo que estamos hablando ahora, esta es una gran etapa para consumir, por ejemplo, caseína.
de absorción recontralenta a la noche. ¿Por qué? Porque yo a la noche precisamente lo que quiero es una absorción constante de proteína. No quiero pasar muchas horas de ayuno. De hecho, quiero estar absorbiendo durante todo el tiempo, por eso es lo que hablábamos de la grande cantidad de comidas, ¿sí? Entonces, volviendo a lo que decía antes, la absorción también va a estar condicionada por lo que vos hagas y si la necesitas o no. Hay personas que tienen una absorción óptima y no tienen ningún problema con la alimentación. Y hay otras personas que ya de por sí vienen más complicadas y que si no trabajas en la porción justa o en la combinación justa de alimentos, no absorben. La realidad es que acá todavía estás consumiendo mucho carbohidrato y el carbohidrato condiciona la biodisponibilidad de las proteínas, ¿sí? Después lo vamos a ver cuando veamos definición cómo esto se optimiza, que el combinar proteínas con fibra, por ejemplo, mejora la optimización de la biodisponibilidad, más allá de la biodisponibilidad que ya tenga de por sí ese alimento, ¿sí? Pero bueno, en definitiva, no cambia demasiado, a menos que vos necesites, porque orgánicamente no tolerás la lactosa y tenés que utilizar sí o sí la isolate, pero si no, no cambia demasiado, ¿sí? ¿Puedo meter un bocadillo con respecto a la pregunta que había hecho con respecto a la proteína vegetal? Recuerden que lo que es de origen vegetal, el valor biológico disminuye, y además tienen que prestar atención que en la carga, o sea, en la medida que viene de la proteína vegetal, generalmente trae mucho menos proteína que que es de origen animal, la whey. He Claro, visto muchas que traen en la porción 15 gramos, sobre todo esas marcas, viste, medias así naturistas, no sé, Nutrilite, que es esas marcas que sacan proteínas de origen vegetal, sobre todo eso. Así que, bueno, tengan presente esas cosas, ¿no? Primero que el valor biológico de la proteína vegetal es muy inferior a la de una de origen animal. claro. Y recuerden también que el valor biológico está marcado por la cantidad de aminoácidos que traiga, ¿sí? Que vuelvo a lo de antes, esto es como el alimento cuando uno come. Vos no tenés que medir las calorías del alimento solamente, sino de la calidad de esas calorías. En esto es lo mismo. No vas a medir solamente cuánta proteína traiga ese batido, sino la calidad de esa proteína, ¿sí? Es una proteína incompleta, que no te trae todos los aminoácidos, por más que consumas esa cantidad o más, no vas a estar teniendo el material plástico que se necesita, que en definitiva uno lo que consume es el material, ¿sí? Los aminoácidos, para ser mucho más específico todavía, ¿sí? Así que bien, para tener en cuenta eso, lo de la calidad de lo animal y lo vegetal, no hay con qué darle eso, ¿sí? Vamos a entrar en discusión y vamos a estar hablando, Sí. si quieren, horas por esto, pero bueno, no hay que darle vuelta con eso. La calidad muscular, imagínate, ya hablando de atletas, sobre todo naturales, la calidad, yo preparé una chica vegetariana y la verdad que por más perfecta que haga la dieta, por más bien que entrene, la calidad muscular es atroz la diferencia que hay. O sea, es un cuerpo que puede llegar a tener forma por la genética, porque puede llegar en forma, pero el tono muscular es impresionante, la dureza, es muy notorio, sobre todo en esto que se hacen las cosas al extremo. Ahí es donde vos realmente ves la diferencia que existe entre alguien que no come carne y alguien que sí come. Claro, sí, hay que tener en cuenta, ahí justo leí una pregunta rapidita que decía algo de si se puede ser vegetariano y competir. Como poder se puede, Vegano, lo que encima dice vegano, peor. vegano, claro. Bueno, claro, vegano ya estamos más complicados todavía. Yo te digo que hasta ovo vegetariano te lo aguanto, pero ya vegano es muy extremo por dos cuestiones y repito para no meternos en eso porque ya te digo, podemos estar hablando un Sí. mes de corrido. Pero para vos llegar a la cantidad de proteínas que necesitas desde el reino vegetal, te vas a pasar en algún momento de carbohidratos. No hay Claro, forma imagínate porque no un lo podés. vegano endomorfo. Bueno, complicadísimo. Porque no podés aislar la proteína.
Esa es la gran cuestión. Te van a decir, sí, pero si metés lentejas con poroto y con arroz y lo combinás, llegás a tantas proteínas. Bien, perfecto. ¿Y qué hacemos con todo el excedente de carbohidrato que metiste para llegar a esa cantidad de proteína? Y a su vez, cuando nosotros hablamos de alimento, no hablamos solo de la proteína que tiene ese alimento, porque cuando vos comes carne roja, no estás metiendo solamente la proteína. Por ahí es lo que te interesa, pero acompañado de eso viene el hierro, vienen fibras, vienen, o sea, un montón de otros micronutrientes, incluso vitaminas, minerales, que en el reino vegetal no lo tenés, y eso incide obviamente a la larga. Esto que hablaba Sol del tono muscular, de la aceleración metabólica, hay un estudio comprobado, los veganos tienen una activación metabólica mucho menor que el vegetariano, una persona, no sé cómo se llamará, cómo le llaman, los veganos Omnívoro, a los no omnívoro, veganos, claro, omnívoro. omnívoros, claro. Porque la nutrición animal conlleva también otro tipo de digestión, otro tipo de activación, el cerebro está mucho más preparado. Después, como todo, no va a haber estudios que van a comprobar tal o cual cosa, pero en el mundo del deporte es así. Ahora, vos me decís, me dedico a un deporte donde prevalece la resistencia, bueno, ahí sí, obviamente, porque ahí las calorías no interesan demasiado, la calidad no interesa demasiado, pero un deporte de fuerza como este, y tan específico en la cuenta de nutrientes, y es difícil. Yo he entrenado a una alumna también, ha llegado a competir bien, pero bueno, su techo es mucho más bajo, obvio, eso desde ya. Lamento decírselo desde mi punto de vista, al menos, ¿eh? Ojo, no quiere decir que sea la única verdad, pero yo al menos de mi comprobación, más allá de los libritos, es eso, que es bastante complejo. Bueno, y ahí más o menos tenemos un ejemplo de una dieta para este periodo, ¿sí? Ahí hay un error, que no es carga, es choque. Fíjense, muy cargado de proteínas, ¿sí? En todas las comidas, acercándonos a los famosos 40 gramos de proteína, hay que tratar de llegar, cuesta llegar, ¿eh? Para una persona de 80 kilos, ¿sí? Yo les pongo ese parámetro. Y pasamos por todos los tipos de carbohidratos. Yo acá me gusta ir como achicando, como les decía antes, el margen de calidad de los carbohidratos, ¿sí? Por ahí en otra etapa habrán visto, se puede probar más, no sé, pastas, o sea, ingesta de carbohidratos desde otro tipo de alimentos. Acá ya nos metemos netamente en lo integral, porque necesitamos también mucho fibra, optimizar la absorción, e ir acostumbrando al cuerpo a comer cada vez menos volumen de comida, porque vamos a entrar después en la etapa de definición, que bueno, las porciones son más escuetas, ¿sí? Entonces, eso también, hay que ir acostumbrando al impacto incluso visual de la comida. Fíjense, hay un montón de factores cuando uno habla de una preparación, ¿sí? No es solamente listo, dale, vamos a lo cara de perro y ya está. Uno tiene que ir preparando, tiene que ser lo menos estresante posible todo. Así que incluso hasta lo visual a la hora de comer influye, ¿sí? Entramos, no sé, por ejemplo, pescado, al que no le gusta pescado lo tenés que ir acostumbrando de a poco. No lo vas a obligar, no, bueno, pero no come pescado, sí o sí, en la puesta a punto, meter pescado, no, lo tenés que ir preparando. Y si no le gusta, no le gusta, y lo va a estresar más de el beneficio orgánico que le va a generar, ¿sí? Así que bueno, todo esto también se entrena, ¿sí? Bien, seguimos. Bueno, resultados. Este es el ejemplo que yo logré en esa preparación, en esta etapa que fue de 4 semanas. Recuerden que esto es un ejemplo, ¿sí? Que yo lo hice en estos tiempos y me llevó esto. No quiere decir que tenga que ser sí o sí así. Esto es una preparación de 20 semanas que hice. Puede ser que a otro le lleve 20, 24, 30, no sé, el tiempo que le lleve a cada uno, pero esto es como para que ustedes vayan viendo de forma gráfica y también concreta, ¿sí? Con resultados reales de los cambios que fueron surgiendo. Fíjense que acá el peso no varió demasiado, ¿sí? En ese caso había perdido medio kilo. Esto siempre medido mediante antropometría, ¿sí? Recuerden, yo trabajo con eso y también es una forma de tener resultados fieles, ¿sí? La adiposidad acá empezó a bajar. Recuerden que yo también tengo un somatotipo más mesoectomorfo, con lo cual la activación metabólica
no solía, no sé ahora, pero al menos ahí no solía costarme tanto, con lo cual tiendo más a perder grasa más rápido. Con lo cual en una etapa todavía de volumen ya empecé a perder grasa, fíjense. Y la masa muscular igual subió, recuperé casi 1 kilito ahí, pero ya empieza a llegar a su límite, ¿sí? La piel también se empieza a afinar, que es un factor que influye. El perímetro de brazo se redujo, fíjense, como hablaba antes, los brazos en mí eran un punto débil, con lo cual cuando empezás a caer en un factor de estrés, los puntos débiles al toque se empiezan a perder, ¿sí? También se empezó a afinar acá, bueno, acá la cintura se ensanchó un poco más, pero empieza a perder el espesor de grasa, ¿sí? Lo que se mejora es el volumen muscular por la dureza de los músculos abdominales. Y bueno, mejoré un poco la pantorrilla, otro punto débil en mi caso, que se ponía bien decente, nada más que para competir, después hacía lo que se podía, ¿sí? Bien, seguimos. Bueno, esa es la comparativa, una para atrás. Ahí tienen una comparativa de lo que fueron estas 12 semanas hasta acá que llevábamos de preparación, ¿sí? Cómo arrancamos con la primera y cómo llegamos a la 12ª. Fíjense que el peso ya varió, ¿sí? Bastante ahí. Bueno, la grasa se fue perdiendo, fue poniendo bastante fino. Fíjense que ahí llegué a la semana 12 con 13 kilos más o menos de grasa. Yo compito con 10 o competía por debajo, con lo cual ya estaba, como les decía antes, a 3 kilitos más o menos de grasa de una puesta a punto, ¿sí? Ya no estaba muy lejos, había arrancado en 17,5. Volumen magro había recuperado bastante, venía de una inactividad, así que ahí recuperé unos 2 kilitos más o menos de masa muscular. Bueno, perímetro de brazo también se mejoró bastante, y la cintura, fíjense que bajó muchísimo, ¿sí? De la primera foto, en 84 a 77,8, ya se redujo un montón, la desinflamación y pérdida de grasa influye un montón, ¿sí? Y en el caso de pantorrilla, también se redujo bastante. ¿Por qué medimos estos perímetros? Siempre brazo, cintura, pantorrilla, en general son los que más rápido se expresan a la hora de hacer una antropometría, ¿sí? Son perímetros que se miden siempre, porque es donde más se nota también esto de los cambios físicos, ¿sí? Donde más rápido se presenta, ya sea para ganancia o para pérdida. Así que esos son 3 perímetros que siempre son bastante buenos para usarlos como evaluación, ¿sí? Bueno, ahí como para que vean cómo va mutando el cuerpo en estas diferentes etapas. Como en unas va mejorando de una manera y en otras va mejorando de otra, pero siempre de alguna manera va mutando, ¿sí? Bueno, chicos, hasta acá lo que es la clase de hoy. Escucho preguntas. Vamos a ver las preguntas. Bueno, cada clase que pasa me gusta más, te digo esto. Vamos bien, ¿eh? Va. Muy bien, No sé sí. no sé si me van siguiendo, pero... Yo pensé que hoy me iba así como a agarrar un noni y sin embargo estuve acá y... Ale te iba a dice, yo aburrir. ya hice muchas preguntas. Ale, te pasaste toda la clase haciendo preguntas, así Ale, que... consumiste tu cantidad de preguntas, como en el debate, ¿viste? Tenemos que poner una cantidad de preguntas. Sí. Bueno, está bien que Bien, bien. pregunten. Me gusta cuando hay por lo menos un ida y vuelta, porque si no, no sabemos Totalmente. realmente si están Totalmente. ahí, si les está gustando, si están escuchando, si están Bueno, ahí presentes porque están... está bueno eso claro. de que nos vayan preguntando. Yo como ¿Te profe imaginas? soy fan de lo presencial, ¿no? A mí Claro, esto del Zoom me gusta, pero bueno, hasta ahí. ¿Por qué? Porque en lo presencial tenés el feedback, que a veces sin preguntarte con las caras vos te con das las cuenta caras, para dónde va. Yo acá no, tal acá con cual. suerte veo la cara de Sol y bueno, a veces digo, a veces la paso. Pero no sé si me están siguiendo o no, entonces por ahí Sí, estoy sí, hablando solo. Por sí, ahí es sí, yo creo que sí, están ahí atentos. Bueno, no hay preguntas por lo visto. Ale dice, me saqué muchas dudas y otras me quedan, pero la clase que viene. Bueno, No, en 15. preguntá porque después se pasan, Sí, preguntale, preguntá porque preguntale, preguntá, avanzamos. acá estamos, te estamos acá esperando para que vos puedas terminar de Aprovechá, sacar todas tus dudas. es Dice, tu no, es momento, joda, ¿vale? es joda, Es es tu joda, dice, momento. Bueno. es joda. No, igual, a ver, está bueno que yo vi que algunos de los chicos ahí
después siguen como repasando en la semana, a veces algunas cosas. Está bueno porque a veces te surge la duda después. Esto es tan rápido y es tanta info que a veces en el momento, bueno, pasa de largo o no preguntaste y se te pasó. Y por ahí en la semana te surge, ni hablar si alguno está llevándolo a la práctica. Nada, si surge, se pregunta a la próxima clase, ¿sí? No hay problema. Pero sáquense las dudas, porque Sí, lo mejor de todo es llevar toda la práctica, porque ahí es donde sí, te surgen todas las dudas, las preguntas. No obvio, esperen a preparar a alguien porque primero que se olvidan, o sea, prepárense a ustedes mismos, desafíense. obvio, obvio. Dice, un pre-workout, además de la comida que mencionás, ¿se puede? Bueno, no, porque eso tiene estimuladores del sistema nervioso central que supongo que el antidopaje los puede detectar, Exacto. ¿no? Sí, depende cuál, claro. Mira, eso es todo para otro tema, también el tema suplementación natural. Hay algunos pre-work que no tienen anfetaminas que pueden ir, que son activadores. Yo sí te tengo que recomendar cafeína, de una, nada más. Primero porque es el principal activador neurotransmisor y segundo que es el más limpio. Después hay un montón de suplementos medio fantasma que ni sabes que estás tomando. Y otra que todos, la gran mayoría, porque el negocio va por ahí, te genera mucha adicción, ¿sí? Después dejarlos es medio difícil, ¿sí? Sí, yo no soy, Así por que, ejemplo, no estoy a favor de yo digo que los tienen que usar realmente cuando sientan esos días que lo necesitan, porque cuando vos lo usás todos los días, el día que no lo tenés, te fuiste. querés matar. Incluso placebo, ¿no? Yo, por Sí, ejemplo, lo usaba los días de pierna, porque era como, incluso hasta una cuestión placebo, precisamente. Es como que, bueno, es más, mirá la boludez que hacía a veces, ¿no? Es como que, bueno, me lo tomaba, entonces ya, bueno, estoy obligado a entrenar, no puedo regular. O sea, ya está, ya me lo tomé, ya está. Como que si no entreno me muero, ¿viste? Pero sí, bueno, sí. es una cuestión mental. Y voy a repetir siempre lo mismo, la fuerza es una cuestión neuromuscular, con lo cual lo mental es fundamental, es esencial. Si yo voy al gimnasio mala onda, bajoneado, y voy a entrenar la fuerza muy por debajo de mis capacidades. Entonces, todo aquello que me optimice mi focus va a ayudar a esto. Incluso, yo tenía un profe que lo usábamos mucho, las charlas motivacionales en cualquier deporte, obviamente, a lo que apunta es a eso. La charla antes de salir del vestuario, ese es el pre-work de los deportes en equipo. En el boxeo, ni hablar, en el boxeo, si vos vas a un vestuario de boxeo, los primeros golpes, los primeros cachetazos que se le pegan, hace eso, activa la conexión neuromuscular. ¿Sí? En esto, Acá, sí. si te gusta motivarte de otra manera, eh, es esencial para el focus, pero no depender de algo físico, como en este caso el suplemento, porque el día que no lo tenés, fuiste. No hay forma de reemplazarlo, no hay manera. ¿Sí? Tal cual. Dicen las Bueno, competencias de nivel pro, pregunta Oscar. ¿Hay algún tipo de control antidoping o de dosaje? pro en el Depende la mundo, federación, digamos, depende de dónde sea el torneo. Por ejemplo, todo lo que es NPC, donde está el Mister Olimpia, o sea, te referís a ese tipo de profesionalismo, ahí no existe el antidopaje. Si hablamos, por ejemplo, de mundiales, como en el caso que maneja IFBB, mundiales, olimpismo, ahí sí hay antidopaje. claro, en el mundo del olimpismo sí. Yo, por ejemplo, que estoy en la Federación Natural, ahí sí tenemos, así todo, yo soy recontra pro antidopaje, ¿no? Siempre digo lo mismo, a mí me parece absurdo que en un deporte donde vos tenés una federación natural y una federación donde podés usar lo que se te ocurra, vos a los que son naturales los tengas que perseguir para controlar que no utilizaron algo. O sea, si para eso tenés la otra federación, tenés que ser muy nabo, muy poco, tener muy poco amor propio o autoestima como para hacer trampa en un deporte que tenés las dos opciones, ¿no? Pero bueno, los hay, lamentablemente, y hay que hacerlo. Pero es lo que decía Sol, si te referís al mundo natural,
En cuanto al tema del olimpismo, sí, obviamente, hay controles y demás. En el otro, no. Y no me acuerdo qué era a qué hacía referencia del pre-work con eso. No, porque no, por algunos estimulantes que tiene Ah, estimulante del sistema nervioso central que puede llegar a tener un pre-workout. claro. Las anfetaminas, por ejemplo, es un agente dopante, así que no va. De hecho, Y los mirá, la quemadores de grasa, cafeína, por ejemplo, no lo claro, preguntaron, pero los quemadores de grasa también. tal cual. De hecho, la cafeína hasta no hace mucho, te hablo 2004 más o menos, todavía era un agente dopante, porque obviamente condiciona tus capacidades energéticas, ¿sí? Obviamente después se lo sacó en ciertas cantidades porque también es nocivo para la salud, ¿no? Pero, o sea, nocivo para la salud si te pasas en cantidades. No quiere decir que la cafeína sea dañina. Pero bueno, sí, en el mundo natural incluso quemadores tampoco usamos. Usamos termogénicos que después veremos, pero los quemadores tampoco, porque todos esos tienen anfetamina. Todo aquello que te acelere un proceso fisiológico o metabólico es químico, es dopante, es agente dopante. Mira, hablando de doping, no sé si ven ahí, esto es un control antidopaje, que el otro día lo usé para el torneo, no sé si ven ahí, bueno, este es uno que yo tuve en los Juegos Sudamericanos. Y el otro día lo llevé y me quedó acá a mano, así que les muestro. Con lo cual acá vos tenés que declarar absolutamente todo. Hasta si tomás proteína, aminoácidos, cuál, bla, 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 porque algunos de esos pueden llegar a estar contaminados y bueno, te llega a saltar en el control, no lo declaraste, quedas pegado. Bueno, Dice, ¿qué más bien, cantidad de masa? La última pregunta dice, ¿qué cantidad de masa muscular se gana en el mesociclo de carga? y está en relativo, ojalá pudiésemos marcarlo así, porque diríamos, bueno, hacete 4 mesociclos o 5 lo que necesites, pero va a depender mucho de cada uno, ¿sí? Yo en este ejemplo que les estoy marcando, o que les estoy poniendo de este curso mío, yo, como les marco siempre, no genero hipertrofia, porque no genero una masa muscular nueva, recupero, ¿sí? Yo ya venía de una etapa de descanso, no recuerdo si alguna vez se los conté, los mencioné, antes de esta preparación que les estoy mostrando, venía de un mes de viaje, de no entrenar nada, con lo cual había perdido algo de masa muscular. Por ende, todo esto que les muestro es en gran parte recuperación, que es más fácil que generar nueva masa muscular, ¿sí? Pero la realidad es que cuanto más arriba estás, más mínima es la cuestión. De hecho, incluso, volviendo a lo que hablábamos antes de los pro, hasta en ese nivel llega un momento que ni siquiera por ahí se gana masa muscular, ¿sí? De un año al otro. Es tan mínima la cuestión, por ahí mejorás la calidad, o el tono, o la forma, pero el volumen en kilos, y cada vez es mínima. De hecho, te diría que hasta con que ganes gramos, tenés que estar contento. Ojalá se pudiese medir en kilos la carne, como siempre digo. Imagínate un kilo de carne acá arriba, un kilo de milanesa acá arriba, repartido en tu cuerpo, es un montón de carne. Ganar un kilo. Así que con que Sí, ganes gramos, hay que estar muy contento. bien. Bueno, chicos, nos despedimos. La pregunta de Ale con respecto a los quemadores, bueno, ahí dijo Frank que ya íbamos a hablar sobre el tema, sobre los quemadores de grasa a base de termogénicos y carnitinas si no son naturales. Sí, hay algunos que sí son naturales, pero bueno, hay otros quemadores de grasas que tienen, como Claro. por ejemplo, Joinvina, o no sé, tipo 6, que son termogénicos también. Pero tenemos que diferenciarlo en lo que son termogénicos y lipotrópicos, que seguramente a los que se dará referencia Fran es a los lipotrópicos. Exacto. El famoso concepto del quemador de grasa. El quemador de grasa es ese, el que tiene alguna anfetamina o algún activador metabólico que te hace quemar la grasa. No te la, no te no te la licúa para que vos la quemes como si un termogénico, o no te eleva tu metabolismo basal. Lo que hace es ataca de forma química tu capacidad metabólica. Bueno, eso tiene agente dopante desde ya. Y bueno, ni hablar, bueno, la pseudoefedrina, como decía ahí Ale. Y ni hablar, bueno, que es nocivo para la salud, obvio, chicos. Nunca nos olvidemos tampoco de eso, ¿no? Porque nosotros llevamos todo a un ejemplo deportivo, por supuesto, o un ejemplo de controles,
pero si no estuviese el control tampoco te lo recomiendo, ¿me explico? Entonces, eso hay que tener en cuenta, porque a veces uno corre como con el reglamento nada más, y la realidad es que no es solo por una cuestión reglamentaria, este mundillo del culturismo natural, también hay una cuestión filosófica de fondo. Si mañana ponen como regla de que, bueno, ya a partir de hoy se pueden empezar a usar anfetaminas, igual te digo que no, ¿está claro eso? Entonces hay que saber reconocer eso también. Bueno. Bien, ahora sí, me que... despido, Fran. Nos encontramos El dentro otro de 15 miércoles. días, dentro de 2 miércoles. Así es, cuarta clase, aún nos queda la mitad por delante. Bien. Cualquier duda, Bueno, estamos hablando. un beso para todos. Adiós, Gracias. chau, chau.